La salud emocional abarca diversas áreas. Hoy en Despertar hablaremos, o más bien nos vamos a responder 5 preguntas que se hacen los murmuradores. Buenos días, bellísima audiencia que te conectas en este tu espacio Despertar. Hoy es viernes y es un día precioso para dar gracias a Dios primeramente y para ser edificados a través de la palabra de Dios. Gracias por estar allí, gracias por compartir, por suscribirte y por ser parte del ejército que multiplica la palabra que levanta, que restaura, que corrige. Este es tu espacio Despertar y nuestra intención siempre es que pases del tiempo religioso, de la pesadez y de una vida apagada a un verdadero despertar que te lleva a una experiencia de vida en Cristo. Que realmente seamos el faro por donde otros puedan ser alumbrados con nuestro testimonio. Siempre en este espacio saludamos a los que se conectan. Elba, mi hermana Marilyn, Dios te bendiga. Gracias, María Martínez. Gracias por estar aquí. Gracias por sus comentarios. Evelyn, gracias. Gracias, mi hermana Vanessa. Gracias a todos los que de alguna manera son parte del equipo del podcast de Buenas Nuevas en República Dominicana. Como siempre, estamos a su disposición. Si vives en República Dominicana, marcando el 809-567-7675 para alguna petición de oración, acción de gracias, algún tema que quisieras que habláramos. Y si nos ves desde fuera, con el +1 829-889-4712. Es el número de WhatsApp de nuestra iglesia para que te comuniques. Nosotros podemos de alguna manera contactarte, orar contigo, estar pendiente de ti. Es Iglesia Buenas Nuevas en República Dominicana. 5 preguntas que hacen los chismosos. Y cuando estábamos tras cámaras, Juan y yo pensamos en la palabra chismoso, que se oye un poco fuerte, y decidimos colocar murmuradores. Y una persona que murmura es aquella que está muy por debajo y en bajo volumen, ¿verdad? Comentando cosas que generalmente no se atreve a decirlo cara a cara. Y leyendo, tenemos este tema, lo vamos a ver en 2 partes. La primera parte la vamos simplemente a estas 5 preguntas le vamos a dar respuesta. Y usted dirá, ¿cómo le vamos a dar respuesta? Pues a través de la palabra. Y la segunda parte la vamos a revelar con estrategias. Lo que no debemos hacer. Por hoy vamos a entrar en las 5 primeras preguntas. Hay muchísimas, pero definitivamente preparamos un material con este sentir. No solamente yo hablo de la iglesia, porque esto no es un contenido que va solamente a un creyente, a un cristiano, aunque va enfocado en la palabra. Siempre hay alguien que le gusta murmurar, que le gusta hablar. Creemos que solamente el chismoso es el que habla. Resulta ser que hay uno que escucha y también se convierte en eso, porque se alimenta. Sin embargo, dice la palabra de Dios en Proverbios 20:19, el proverbista nos dice, el que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Esto es un exhorto que tengamos cuidado en reunirnos, en participar de alguna manera con alguien que le guste comentar. Hace poco hablaba con una hermana y me decía, o sea, Eliana, que cuando hablamos de la familia es chisme. Lamentablemente, si la persona no está allí y si usted está hablando algo mal que lo perjudica, que lo daña, pues sí. Lo ideal es que si usted tiene algo, lo pueda
traer a la luz. Y si necesita apoyo, pues es necesario hacerlo con compañía de alguien. Primera pregunta, ¿te gusta murmurar? ¡Wow! Seamos honestos. Es una pregunta retórica, no tiene que responderla. Pero la mayoría de nosotros caemos en la murmuración. Caemos en comentar, hablar. A veces lo hacemos sin malicia, otras veces lo hacemos con malicia. Y tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocer en qué tonalidad de color hacemos el comentario. Si queremos edificar, si queremos corregir, si queremos malponer, si queremos dañar, si queremos descubrir algo. Y usted y yo no somos jueces para descubrir, juzgar a nadie. Y yo quiero que con esta palabra podamos ponerla en práctica desde ya. La intención del podcast, de todos los episodios, de todos los capítulos, es que usted ponga en práctica de manera rápida estos consejos. ¿Te gusta murmurar? Parece una pregunta ingenua, pero en realidad no lo es. Es más bien una pregunta que atañe a la convivencia social de todos. Y era lo que le decía hace un segundo. Lo dejamos pasar y a veces dañamos la paz, dañamos la tranquilidad, el ambiente armonioso, familiar, personal, de vecinos, con trabajo. ¿Por qué? Porque el chisme no tiene que ver quizás con su ambiente laboral. A veces es familiar, a veces es a nivel de la comunidad, la vecina, el del frente. El chisme no tiene barreras. Si usted tiene alguna posición económica mayor o más baja. No tiene que ver con su nivel académico. Bueno, yo tengo un doctorado y no caigo en esto. O no, mira, nunca fui a la escuela. No tiene que ver con eso. Estas son de las cosas que entran sigilosamente, sin importar su fe, su credo, nada. Entra. Y queremos es corregirnos. Yo puedo testificar de lo que es el chisme. Me considero, ¿por qué? Porque trabajé en un lugar donde era complicado hablar, o sea, escuchar, caer fácilmente en escuchar. Quizás no mucho en repetir, pero sí en escuchar. Toda murmuración es una conversación en perjuicio de una persona, ¿verdad? Y es quejarse entre dientes o en voz baja, que era lo que le decía hace un momentito. Refunfuñar, criticar, censurar. Y lo más puntual que queremos es desacreditar, es decir, malponer a alguien. Y en la Biblia encontramos un sinnúmero de ejemplos. El primero de ellos lo vemos cuando el pueblo murmuró en contra de Moisés, en contra de Aarón, de Dios. Bueno, después vemos que los mismos hermanos murmuraron en contra de Moisés y vemos en la palabra de Dios montones. Vemos también aquella parábola extraordinaria en el Evangelio de Mateo, que cuando habla de la viña. También vemos cuando la mujer derrama el perfume. También vemos la murmuración, también está en los evangelios. Y también vemos cuando entre griegos y hebreos murmuraban unos en contra del otro. Incluso el propio Jesús dijo en una oportunidad, dijo, cuídate de la levadura. Dijo de los fariseos, ¿verdad? De los saduceos y dijo de los heroditas, de los que se consideraban que cuando están con una persona hablan de una manera y cuando están con el otro hablan del otro. Él dijo, cuidado, poca levadura leuda toda la masa. Un comentario pequeño que usted escuche de alguien generalmente causa en usted y causa en mí que me haga un prejuicio. Esta semana, mire, esto está a flor de piel en mi vida, porque lo viví hace poquito. Comentaron algo y yo de inmediato lo di por cierto. Y después tuve que reconocer mi error y pedir perdón, porque es lo que tenemos que hacer. Tenemos que generalmente no dejarnos llevar del comentario ni de la presión social. Tenemos que aprender a pesar
con nuestra propia vida al prójimo. Hoy en día es muy común escuchar a la gente murmurar. Levanten la mano, ¿quién lo ha hecho? Es muy fácil. Es parte de la rutina cotidiana entre la familia, entre los compañeros de trabajo, entre la comunidad. La murmuración se practica en el hogar, en todas partes. Incluso pudiera ser que usted esté en un lugar y esté murmurando dos personas de otro y usted ni sabe de quién es. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. He escuchado comentarios y nada más me quedo. Lo que quiero decir con esto es que esa primera pregunta, ¿te gusta murmurar? Tenemos que llevarla a un contexto de confrontativo. No me pongan los comentarios si le gusta murmurar. O sea, digo, si no se siente en la suficiente de exponerse, eso es válido. Pero haga la pregunta. Wow, sí me gusta murmurar. Segunda pregunta. ¿Qué tiene de malo murmurar? Yo la puse, ¿qué tiene de malo la práctica de este tipo de conversación? ¿Verdad? Porque palabras más, palabras menos, una conversación. Si yo estoy con mi esposo y mi hija no está, y yo hablo de mi hija de una manera, acuérdense que no es un comentario que yo esté dando de manera positiva o algo constructivo, algún ejemplo. La murmuración es la que hago de voz bajita, con la que persigo opacar la imagen de mi prójimo. Y pongo el ejemplo de la casa, porque pudiera pasar en la familia. Entonces, eso que yo hago, esa conversación que yo tengo de bajito, de que, mira, que mi hija hizo esto, ve, le estoy diciendo a mi esposo, lo primero es que ofende a Dios. Mire, la primera pregunta la respondimos con Proverbios. La primera pregunta, cuidado, no debo enlazarme, buscar, saber los secretos de los demás. Si acaso te gusta murmurar, para. Esa es la primera respuesta. La segunda, ¿qué tiene de malo que yo tenga este tipo de conversaciones? Que yo hable, ¿verdad? Con mi voz bajita, pues porque ofende a Dios. Esa fue la respuesta más significativa, más clara que yo puedo darte. Porque demostramos falta de amor a nuestro prójimo y de obedecer al Señor. Y también yo siempre digo que cuando queremos pesar a los demás en esa perfección, es porque estamos simplemente viendo nuestras propias carencias. Usted quiere juzgar al otro con algo que usted no tiene. Y eso no es bueno, no es saludable. ¿Por qué este tipo de conversación no es bueno que usted la tenga? ¿Por qué no debo murmurar? Porque usted, mire, no va a ser edificado con esto. Usted, vamos a suponer, porque ya yo le dije, ¿verdad?, que lo primero es que ofende a Dios. Pero si eso no es suficiente, créame, usted no va a lograr nada murmurando. Porque el hábito de la otra persona o lo que usted crea, entienda o lo que yo veo que no está bien, va a continuar, va a continuar. Le voy a confesar algo. Sé que habrán personas que no están listas para escucharlo hablar a usted o a mí. Puede pasar, porque a veces no sabemos expresarnos. Yo a veces no me sé expresar. Muchas veces no me sé expresar. Pero he aprendido que si no me siento en la suficiente valentía de tener una conversación con alguien, pues busco a alguien de mi entera confianza que esté allí conmigo. ¿Por qué? Porque yo necesito crecer. Acuérdense que cuando queremos ser corregidos, no es para que el otro, no, olvídese del otro. Esto se trata de usted y se trata de mí. Yo quiero que Dios me use como un instrumento en sus manos. Yo quiero ser un vaso de honra. Claro que quiero que usted también lo sea, pero persigo mi objetivo. Entonces no puedo pretender que Dios, sí Señor, pero mete a fulano, hazlo en un proceso, Señor, mira. No, eso no me toca a mí, ni le toca a usted. Primera pregunta, ¿te gusta murmurar? Respondimos, cuidado.
ni tenemos que saber los secretos de nadie, ni nos juntamos con personas que deseen constantemente exponer a los demás o que le consigan defectos. Mi segunda pregunta, ¿por qué debo evitar este tipo de... ¿Por qué no tengo yo? ¿Por qué no puedo yo caer en esta conversación? Entonces dijimos, porque ofende a Dios y porque finalmente usted no va a alcanzar que la otra persona sea lo que usted quiere que sea. Paremos de criticar, de malponer a los demás, sea de su trabajo, sea de la iglesia, sea en su familia, sea con sus vecinos. Tenemos que aprender a que los problemas, los malos entendidos, las situaciones se corrijan. Muchas veces nosotros mismos nos hemos visto envueltos en esta situación. Montones de veces. Murmurar en contra de alguien. Fíjense que yo no estoy diciendo que usted ha sido víctima de murmuración o yo. Yo estoy hablando de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque este contenido es intencional. Es para ser corregidos. Ay, Señor, que ha murmurado en mi contra. No, usted ha murmurado y yo también. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Dice, nuestra sociedad actual está contaminada por el chisme, la crítica despiadada, la envidia, los rumores, las mentiras, las conjeturas. Dios mío, tendríamos nosotros rollos, bestsellers para comentar. Procuremos que lo que hablemos de alguien sea fructífero. Siempre hay algo bueno que decir del otro. Cuando alguien venga con alguna situación, cierre sus oídos. ¿Y sabe cómo usted le va a responder? Con algo bueno. Te hizo tal cosa, qué raro, porque yo conozco de esta persona esto y esto. Te hizo esto, tú escuchaste tal cosa, ¿estás seguro? Te le acercaste, hablaste. Algo que personalmente puedo decir que he aprendido es a no interpretar el pensamiento del otro. Tengo un amigo que quiero muchísimo, que siempre me dice, desde que estábamos en la universidad, en más de 20 años conociéndolo, y siempre me decía lo mismo: tu honestidad te mete en problemas, y es cierto, lo confieso. Siempre me ha metido en problemas. Ser honesta o ser confrontativa o buscar el punto de vamos a hablar o interpreté esto. ¿Qué me quisiste decir? ¿Es esto? ¿Por qué vienes para acá? ¿Por qué me haces este comentario? Mire, usted no tiene idea. Yo duraría aquí una vigilia hablándole con toda honestidad de las situaciones laborales, personales. Él siempre me dice, no seas honesta. Porque las personas nunca están listas para escuchar verdades. Y fíjense que lo hice de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque yo no he querido evitar la palabra chisme. Porque a la gente le suena mal la palabra. 5 preguntas que hacen los chismosos. ¿Por qué tengo que evitarlo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si quiero saberlo. No todos tenemos que saberlo. El hombre bueno, dice el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 45. El hombre bueno, dice, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esta palabra, grábesela, imprímela, péguela para que la lea. El hombre bueno
del buen tesoro de su corazón saca. Usted y yo vamos a ver a las personas según lo que usted y yo tengamos por dentro. Mi mamá tiene un dicho que no es para nada cristiano y ella nos lo decía constantemente. Mi mamá se convirtió al evangelio quizás hace unos 25 años y mi mamá decía, siempre nos decía, cada ladrón juzga por su condición. ¿Y por qué ella nos decía esto? Era para que no midiéramos a nadie según nuestra propia maldad. Ahora yo lo llevo a la palabra, de mi buen tesoro yo voy a sacar. Sea lo que tenga el corazón, fíjese que dice bueno y malo, porque usted pudiera tener un tesoro bueno, pero también pudiera tener un tesoro no tan bueno o un tesoro malo. Tercera pregunta, ¿por qué murmurar es un pecado muy grave? Sí, porque yo sé que se podrá preguntar, sí, pero, porque hago lo malo, pero ¿por qué tú dices que es un pecado? De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, maldecir, ¿verdad? O sea, eso es maldecir, hablar mal de alguien. La calumnia es la acusación falsa. El chisme se define como una noticia verdadera o falsa que se murmura con la intención de difamar a alguien, exponer a una persona, a varias, ¿verdad? Dice la envidia, la tristeza causada, el bienestar de uno y yo me pongo brava. Miren los términos por donde yo me fui con el diccionario, porque lo fui desmenuzando. Y cuando yo tengo envidia, cuando yo anhelo tener lo del otro, cuando me molesta, puede ser algo pequeño, puede ser algo grande, definitivamente en mí causa algo que yo quiero, algo tengo que aportar negativo como para saciar mi propia maldad, ¿verdad? O sea, necesito decir algo porque para dañar. No, si lo que está haciendo el otro está bien, es que guarde silencio. Si usted no tiene nada positivo que aportar, guarde silencio. No necesita añadir, difamar, un comentario negativo, una calumnia, producto de su propia envidia. La envidia nace del odio, la maledicencia, la calumnia, el chisme. Todo eso se gesta dentro de nosotros mismos. Y aunque pueda sonar extraño o raro, no sé, es como un veneno porque daña. Y quizás no daña tanto al otro, más lo daña a usted y más me daña a mí. Porque la que siente la envidia soy yo. Y si yo tengo envidia de Juan, ¿en qué va a dañar? Bueno, yo quizás sí murmure en contra de él. Y quizás alguna calumnia, algún comentario pueda subir, escalar y lo dañe. Pero realmente la perjudicada soy yo, porque no crezco, porque no maduro, porque nadie se me va a acercar. Recientemente escuchaba a un pastor predicar en la iglesia el lunes pasado y era impresionante, porque lo que él hablaba era una realidad. Queremos nosotros tener, o sea, todas las cosas, comentarlas, todo lo queremos saber, todo queremos, y hay que esperar. Por aquí yo tengo, bueno, esa misma pregunta, ¿por qué murmurar? Mire, dice Santiago 4, capítulo 11. Dice así, porque es un pecado, dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. En pocas palabras,
El que murmura del hermano, ¿verdad? Vamos a resumirlo. Se cree juez. O sea, el juez es aquel que pesa las cosas y da un veredicto. Y usted y yo no estamos listos para eso. ¿Y sabe por qué uso la palabra listo? Porque en la misma medida que usted juzgue o que yo juzgo a sí misma, voy a ser sometida a la justicia. Y yo no estoy lista. Hemos dicho aquí, hemos hablado 3 preguntas, ¿verdad? Hemos dado respuesta a 3 preguntas. Ya estamos cerrando. 4ª pregunta. ¿Qué busca la chismosa o el chismoso? ¿Qué busca el murmurador? La chismosa o el chismoso está puesto en la misma categoría del homicidio. Primera de Pedro 4:15. ¿Qué dice? Bueno, yo tengo dos versos aquí. Dice Proverbios 22:1. Tú lo tienes allí, ¿verdad? Sí. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Y dice, al dañar la reputación de otros, se convierte el chismoso, ¿verdad? El murmurador, en un asesino de imagen. ¿Por qué? Porque usted está desprestigiando. Y cuando una persona su figura es dañada, usted la está matando delante de los demás. La malpone, la maldice, como decía la pregunta anterior. ¿Por qué decimos que es un pecado? Porque lo maldice, lo malpone, habla mal. Si alguien busca robar nuestra imagen o robar nuestra reputación, no solamente nos roba, sino que nos quiere asesinar. Quiere que nuestra vida sea depuesta. ¿Por qué? Porque lo que usted y yo tenemos es nuestro testimonio. No participe de conversaciones para dañar a otros. Me estoy adelantando el 2º capítulo de los no. Pero era parte, porque el Espíritu Santo sabe, es el dueño de esta conversación, es el dueño de este estudio de grabación. No se preste para eso, porque el chismoso busca matar a su prójimo. No participe, y si es usted, deténgase. Yo sé que nos cuesta pedir perdón, porque no nos enseñaron a pedir perdón. Porque se entiende que pedir perdón es un acto de humillación. Pues no es cierto. Cuando yo pido perdón, yo crezco, yo no me humillo, yo maduro, yo no caigo. Yo aprendo, no soy desestimada. 5ª y última pregunta, y esta es directa al creyente. Pero si usted que me está viendo ahora no es cristiano, recíbala para usted también, porque no es casualidad que usted esté conectado conmigo a esta hora. ¿Qué debe hacer el creyente con las personas chismosas o murmuradoras? Proverbios 20:19. Lo tenemos. Y tengo otra por aquí, tengo Lucas 17:3. Bueno, Proverbios 20:19. El que anda en chisme descubre el secreto. Dice, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Esa va a ser nuestro pasaje para cada pregunta que hemos hecho hoy de las 5 preguntas. Las 5 preguntas se van a responder con Proverbios. Lucas 17:3. Mirad por ustedes mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónalo. Perdónalo. Lo decía hace unos segundos. La maledicencia, la calumnia, el chisme son propios de sociedades poco evolucionadas. La falta de ética
nos hace ocuparnos más de la vida del otro que de la nuestra. Querer descubrir los secretos, en qué está, por qué lo hace, por qué habla así. Hay gente que se pasa horas hablando o murmurando, ¿verdad? O chismoseando, no sé, de otras personas. Y a veces sin darse cuenta del error que comete. ¿Por qué? Porque aquella persona no está siendo edificada y esta tampoco. Y los que escuchan tampoco. Otras veces el error es premeditado. Sí, confesemos. Si algo hacemos que no está bien, tengamos la suficiente madurez para reconocerlo. Haga un stop en su vida. Crezca para que Dios pueda manifestar todo lo hermoso que tiene para usted y tiene para mí. Este es su podcast Buenas Nuevas, RD. Y este es su espacio Despertar. Un lugar donde cada episodio, cada capítulo que le presentamos, queremos que sea un contenido que lo saque del letargo, de la rutina, de estar dormido y lo lleve a una real experiencia en Cristo, con sus relaciones personales, con su vida y la responsabilidad que usted tiene consigo mismo y con su entorno. Recuerde compartir, suscríbase si aún no lo ha hecho, active la campanita para que todo el contenido que tenemos para usted le llegue, porque el podcast tiene contenido de lunes a lunes en YouTube, en Facebook y en Instagram. Gracias por estar aquí. Dios les bendiga.